Muy bien, entonces vamos a continuar con las clases en Seminario Bíblico Bautista Filadelfia de Lima, con el tema, el curso de apologética, y el tema que vamos a ver es justamente sobre el nuevo orden mundial. Un tema que tiene que ver con escatología y también con apologética. Dos doctrinas que fundamentalmente en este siglo XXI brillan y tienen por su propio peso una significativa importancia y lugar en la iglesia, de hoy. Y bueno, vamos a verlo, sin más preámbulo. Ok. Si me ayudan, por favor, apagando los micrófonos. A ver, un ratito, perdón, acá. Ok. Ok, gracias. Muy bien. Esto fue una ponencia que ¿cómo se llama? La he mejorado. Fui invitado a compartir este tema hace un buen tiempo y bueno, haciendo un análisis, un estudio también, y bueno, gracias también al aporte de mi hijo que justamente estudia y termina este año en el seminario, me ha también ayudado con un material más facilitado y por el copyright no voy a poder darles el PDF porque es él, pero voy a compartir algunos temas que tienen que ver justamente algo muy importante, ¿no? Es este tema. Esta es la pandemia dentro del nuevo orden mundial, pero es una parte solamente, ¿no? De lo que vamos a estar viendo. Así que por favor le llamo su atención para que podamos tomar los apuntes respectivos. Esta es una imagen que por un par de años se ha estado viendo de una manera muy, muy notoria a nivel mundial, ¿no? Este es uno de los cementerios acá en Lima, y este es un fiel reflejo de lo que ha pasado en el mundo, tanto en Asia, en Europa, en Latinoamérica, etcétera, ¿no? Eh, Miren, cuando hablamos del nuevo orden mundial, estamos hablando de una palabra clave. Esta palabrita clave es el globalismo. Es el global, lo global. Se habla de esta pandemia que fue un efecto global, ¿verdad? Gordon fue ex premier inglés de Gran Bretaña, y él dijo en plena pandemia que es necesario que haya un líder mundial para enfrentar esta pandemia y las que van a venir, ¿verdad? Y que debíamos estar preparados para ello. También comentó de que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, hace un par de meses, ha mencionado que tiene que haber un registro mundial de la vacunación, ¿no? Y cada persona en Estados Unidos van a empezar a hacer ese registro en cada estado, cada persona, cada ciudadano, desde los más pequeñitos que han recibido la vacuna hasta la tercera edad, se va a hacer una relación completa de todos aquellos que han sido vacunados. Y todos tienen que llevar una identificación. En muchos casos lo hacen con el código QR, sí o no, ¿no? Enseñan allí en el celular, ahí está el QR, y así pueden estar escribiendo, perdón, comunicándose o verificando que realmente ha tenido las vacunas. Esto ha sido una situación que la hemos visto, ¿no? A nivel de educación, acá tenemos, a ver, una interferencia en educación. Vemos también que se habla de un tipo de educación. En todos los países, en todo el planeta, lo vemos este efecto globalista con lo que es ideología de género, lo que es el aborto, lo que es una distorsión de lo que es la fe cristiana o el cristianismo, por decir en un solo caso, ¿no? ¿Ok? Y también la información, las redes, ¿no? Las redes sociales. Esto es lo que se refiere a lo que se llama el globalismo, ¿no? Eh, si yo les preguntara a ustedes, por ejemplo, ¿qué significado tiene el globalismo? ¿Qué podríamos hablar sobre el globalismo? ¿Qué podríamos decir sobre el globalismo? Bueno, que en este caso, a ver un momentito, perdón, ya, que el globalismo es todo lo que tiene que ver con el planeta,
a nivel gubernamental, a nivel sanitario, a nivel económico, a nivel educativo y algo muy importante, la información. En la década del 2000 se comenzó a dar la sociedad del conocimiento. Este principio, ¿cuál era? Que todo aquel que tiene acceso a la información tiene un poder. Y esto lo sabe muy bien la élite globalista, que se llama, o parafraseando esta expresión, al NOM, al nuevo orden mundial. ¿Ok? Al nuevo orden mundial. Y esto tiene a su vez dos columnas sustancialmente fundamentales que muchas iglesias desconocen, incluyendo los pastores, ¿no? Uno de ellos, lo que tiene que ver con lo que es los Illuminati, ¿verdad? Los que tienen que ver con los Illuminati y con la masonería, ¿no? Se van a sorprender que aquí en nuestra historia republicana tenemos a determinados personajes abiertamente declarados como masones, ¿sí? Vamos a ver aquí. Esto tiene que ver con que el globalismo es un acontecimiento que está sucediendo a nivel mundial porque se ajusta al reloj de Dios, al tiempo de Dios. Estamos en los últimos tiempos. La palabra de Dios, por medio del apóstol Pablo, dice que en estos últimos tiempos se va a levantar el imperio de la iniquidad. Ojo, imperio. O sea, hay un poder que en estos momentos es invisible, pero es efectivo. Es percibible justamente porque, de acuerdo al reloj de Dios, estos acontecimientos se tienen que dar para la aparición del anticristo. Este es un tema que va íntimamente ligado a lo que es la escatología. El orden mundial es un tema profético, porque tiene que ver justamente con quién, con el anticristo. Y ahí tenemos que estudiar Daniel y Apocalipsis. Y se van a dar cuenta que allí aparecen, allí va a aparecer esta élite, es decir, una determinada, una secta muy especial de personajes que van a tener un poder, ¿no? Te van a decir aquí, el multimillonario peruano es el dueño del grupo Intercorp, se apellida Pastor, no recuerdo su nombre, y uno dice, es millonario, multimillonario, pero comparado con por ejemplo, uno dice con un artista, con un actor, y tienen tantos millones de dólares, no se compara ni en los talones con el poder económico y financiero que tienen los globalistas. Y lo vamos a ver rápidamente de aquí en 55 minutos. ¿Ya? Esto para que vean ustedes. Miren, cómo estos cuatro factores, la salud, la economía, la educación, la información, son los brazos del globalismo y de lo que se vale la élite globalista o el nuevo orden mundial para querer imponer, para querer determinar un sistema global, es decir, a nivel de todo el planeta, sin excepción de ningún continente, sin excepción del color de la piel, absolutamente nada. Ok, entonces, bueno, vamos a continuar. Se hablaba de una pandemia o pandemia. A ver, pongan ustedes la pregunta, hermano. Acá faltó la signo interrogante, pero ustedes pongan pandemia o pandemia. ¿Ya? ¿Hay una pandemia o hay una pandemia? Esta situación nos tiene que llevar a la reflexión justamente si esta pandemia fue producida no como consecuencia del SARS-CoV-2, que es el verdadero nombre, es el nombre científico, ¿no? Es el verdadero nombre científico de esta situación, ¿no? Permítanme, por favor, acá un momentito, ya. Entonces, vamos a darnos cuenta que esta pandemia no ha sido producida de la noche a la mañana. No es un virus que vino del murciélago, como se presumía en China, y que pasó luego al ser humano, en una ciudad Wuhan, donde era un mercado enorme en China, y donde inclusive llegaba gente de todo el planeta para
para poder comer algunas especies muy raras de hallarlas normalmente en sus países. Y allí podían encontrar todo tipo de alimento o de carne, ¿sí? Y que se ha comprobado que este virus ha sido manipulado por el ser humano. Ahora, ¿por qué no sale la Organización Mundial de la Salud? ¿Por qué no sale la ONU a decir, miren, acá están los verdaderos culpables? Porque justamente estos son elementos básicos en el tablero de la élite globalista, o sea, del mundo mundial, ¿ok? Yo no voy a entrar en más detalles, pero solamente lo voy a dejar acá para que lo puedan leer. Esta, es todo lo del COVID, ¿no? Sí, es todo lo que padeció. Miren, la cantidad de gente que moría realmente era una cosa exorbitante y que se incrementaba a nivel de todo el planeta, una situación bastante delicada, que lo voy a dejar para que lo vean en el video, la grabación de esta clase. Y la Organización Mundial de la Salud, que por cierto, esto fue el 19, pero acá llegó prácticamente en el mundo ya en el 2020, cuando ya varios meses este virus manipulado por el hombre ya estaba en todo su apogeo, ¿no? Y allí la Organización Mundial de la Salud debió haber pasado por una corte internacional, sobre todo quienes están al frente de la OMS, para hacer sus descargos de por qué guardaron tanto silencio a nivel de todo el planeta y así evitaron tomar algunas medidas primarias, sanitarias y fundamentales para por lo menos detener tanta cantidad de muerte, tanto en los países ricos como en los países pobres, tanto en Europa como en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá está enviada la explicación de lo que es el SARS-CoV-2, porque también hubo un SARS-CoV-1, estamos en el CoV-2, ¿ok? Y la explicación científica, porque acá tenemos que ver la parte científica, ¿no? No es que me han contado, ni bla, 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 no. Aquí son o no son, es o no es, ¿ya? Los masones tienen los objetivos, les voy dando algunos adelantos, ¿no? A ver, los masones tienen el objetivo de formar un nuevo orden mundial y controlar los recursos de este planeta como la economía mundial. La masonería, por otro lado, adora a Lucifer. Ese es su dios, su jefe. Y por siglos le llaman Bajomet. Se escribe B-A-P-H-O-M-E-T. Bajomet. Bajomet. En el transcurso de los años de 1717, aproximadamente se formó esta sociedad secreta, en donde estaban inmersos muchos políticos, cantantes, escritores, que fueron mucho más masones hasta la actualidad. Por ejemplo, Winston Churchill, primer ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, fue un masón. Douglas MacArthur, héroe militar de Estados Unidos, imagínense. Duke Ellington, un famoso pianista de allá del siglo pasado, del mundo del cine. Walt Disney, un declarado masón. Ahora, en la masonería hay varios grados, y en cada grado, aparentemente en los primeros grados es todo normal. Si eres católico, crees católico. Si crees en Dios, cree en Dios. Si tú crees en el sol, bueno, adóralo el sol. Si no crees en nada, igual. Si eres agnóstico, también. Pero si siguen avanzando, ya en esta cofradía, llega un momento, llega un momento donde en el grado número 30, por ejemplo, donde ahí sí tienes que adorar abiertamente al diablo, a Satanás. El máximo grado, el número 33, por ejemplo, ya es como lo que en las artes marciales sería cinturón negro. Creo que se empieza con el amarillo, luego con el naranja, con el verde, ¿verdad? Cinturón rojo. Y cinturón negro es el máximo grado en las artes marciales, en karate, en kung fu, en taekwondo, etcétera, 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 ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, a ver, me van a permitir un ratito. Marle, ¿puedes utilizar tus audífonos? Hasta que lo escucho. Por favor, puede ya. ¿Puedes decirle? A ver, disculpen acá la interrupción. Ahora, entre los 17 presidentes de Estados Unidos,
se suelen destacar a Washington, a Jefferson, a Madison, a Teodoro y Franklin Delano Roosevelt, Truman, Johnson, Gerald Ford. En Hispanoamérica, miren, Hispanoamérica, ¿quiénes fueron masones? Simón Bolívar, José de San Martín. Y aquí en nuestra historia republicana, a Miguel Grau. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, una de ellas es que usaban una especie de un escudo, de un collar, y por otro lado, la forma de su saludo. Los masones suelen colocar su mano derecha cruzada dentro de su saco, por ejemplo, ¿no? Allí. A ver, vamos a ver acá la continuación. Acá vemos lo que es símbolo de la masonería, ¿no? De los Illuminati, perdón, y de la masonería, ¿no? Dentro de lo que es los Illuminati y la masonería, un símbolo masón, símbolo masón, así como para el Perú es lo que representa el escudo, la bandera, no, la escarapela. Mire, para la masonería son los obeliscos. El obelisco es un símbolo masón. Y curiosamente, en Latinoamérica hay muchos obeliscos. En la Plaza de Mayo, en Argentina, ahí está un tremendo obelisco. Y en Palacio de Gobierno, si ustedes van últimamente, bueno, últimamente creo que con este gobierno ya no se puede entrar a la Plaza de Armas en sí, ¿no? Tienen que solamente por lo van cerrados prácticamente. Pero sí, ustedes pueden observar dentro de la reja de Palacio de Gobierno, allí en el patio principal, a un lado hay un obelisco. Ese obelisco fue colocado por Alan García y venerado y reconocido por Humala y por los siguientes presidentes que hasta el día de hoy hemos tenido, ¿no? Acá está el nuevo orden mundial, ¿no? Lo que también aparece en el dólar. Imagínense. Por un lado dice, we trust in God, confiamos en Dios, pero por otro lado, miren, está un símbolo de los Illuminati. Este señor, Adam Weishaupt, fue un alemán, fue un religioso, un jesuita, de origen judío, que va a fundar esta organización diabólica. Primero de Juan 2.8, 2.18, perdón, primero de Juan 2.18 dice, hijitos, ya es el último tiempo. Están anotando, ¿no? Primero de Juan 2.18. Y según vosotros, ahorita que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Qué son los Illuminati? Rápidamente lo voy a poner acá a compartirle. Los Illuminati son los iluminados, el término Illuminati, es un latín, ¿verdad? Que significa los iluminados. Esta importante élite mundial ya nació con el nombre de los Illuminati de Baviera, fundado el 1 de mayo de 1776 por el profesor de Derecho Eclesiástico y Filosofía Práctica de la Universidad de Ingolstadt, Baviera, Alemania. ¿De quién estamos hablando? De este señor llamado Adam Weishaupt, ¿no? Él. En términos sencillos, los Illuminati de Baviera mezclaban de alguna manera la visión ocultista, las prácticas espirituales, con la búsqueda del poder político y económico. Esto le dio a esta orden, se llama orden, ¿no? De los Illuminati, un lado místico u ocultista, pero a la vez su relevancia dentro del mundo real. En esa época tuvieron la visión de adueñarse del mundo con la finalidad de levantar un gobierno mundial que domine a todos los países, a todos los continentes, con su sabiduría que era adquirida, recibida mediante rituales espiritistas. Mire, esto es importante, hermanos, porque yo he conversado con muchos pastores, sinceramente, y bautistas, y muchos desconocen lo que son los Illuminati, ¿no? Los Illuminati y lo que son justamente la masonería. Y si nos damos cuenta hoy en día, hermanos, qué gobernantes, qué artistas, qué personajes de íconos a nivel mundial tenemos.
O son Illuminati o son masones. Y eso no es casualidad. Gran parte de los masones rechazaban a los Illuminati. Mire, en sus comienzos, buena parte de la masonería rechazaba a los Illuminati, porque estos lograron infiltrarse en organizaciones donde terminan absorbiéndolas, pero no lo lograron. Los Illuminati buscan instituir un nuevo orden mundial. Son tan poderosos que allí fabrican guerras, crisis económicas, ataques contra la religión, sea con guerras religiosas, complots, ¿verdad? Dueño de empresas internacionales con millones y millones de dólares, ¿verdad? Controlan reservas de oro casi en un 95% de países y un 90% de los países, perdón, el 90% de los bancos de todo el mundo les pertenece a ellos. Imagínense, el 90% de los bancos de todo el planeta les pertenecen a ellos. Santiago 3:15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Ellos manejan la sabiduría humana, diabólica, para engatusar, para engañar. Esta de lo del género, del aborto, no es casualidad. Esto está dentro de una agenda de los Illuminati. Una agenda que parte del nuevo orden mundial. Y lo vamos a ver por qué. Este fundador, entonces, Adam Weishaupt, creador de los Illuminati, estableció un plan con un propósito de derrocar a los gobiernos y reinos del mundo, además de erradicar en todo el planeta de todas las religiones. Me llama la atención y yo les voy a poner por cuestión de tiempo, le voy a mandar el link del video, donde un especialista, un estudioso sobre el tema, menciona, por ejemplo, a un ruso que fue espía de la KGB, pero como llegó a tener tal información, huyó hasta Estados Unidos, a cambio de decir todo lo que él tenía y sabía en diferentes gobiernos del mundo. Y una de ellas es, por ejemplo, de que lo que hoy en día la élite globalista o el nuevo orden mundial está haciendo a nivel mundial, uno es a nivel ideológico, o sea, la ideología, la idea. Mire, tanto a la Asamblea Constituyente, mire cómo se manejan millones en los medios de comunicación, en la prensa hablada, en la prensa escrita a nivel mundial, las noticias. ¿Quién maneja la opinión mundial? ¿Quién maneja los periódicos a nivel mundial? Lo vamos a ver ahorita, por medio de la Open Society. Ya, anoten eso, Open Society. Y un nombre que no les debe desconocer y que lo dejamos de misterio por unos minutos. Entonces, ¿qué es lo que busca hacer esta nueva orden mundial? Porque ellos dicen que pueden cambiar una nación. Pueden cambiar una nación. ¿Cómo lo van a lograr? Pero si una nación tiene una historia, tienen un himno nacional, tienen un pasado, tienen costumbres, tienen una propia cultura, pero lo pueden cambiar. ¿Y sabe cómo lo puede cambiar? Y el mejor ejemplo ha sido con esta pandemia o pandemia. Número uno, desestabilización. Desestabilización. ¿Qué significa esta desestabilización? No, esta desestabilización tiene que ver con lo que es, número uno, número dos, desmoralización, en tercer lugar, crisis, y en cuarto lugar, normalización. Número uno, desestabilización. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo desestabilizar un país? ¿Con qué? Con su economía. ¿No? ¿Qué es lo que está haciendo hoy en día el gobierno actual? La minería. ¿Cuál es la fuente de ingresos de divisas en dólares al Perú? A Chile. Es la minería. Y la minería hoy en día en el Perú se ha detenido. O sea, diariamente, millones y millones de dólares Perú los está perdiendo, diariamente. Estamos casi al filo de lo que es desaprobación en inversión exterior, ¿verdad? Por las cosas que están pasando. Entonces, lo que se está buscando es no solamente por este gobierno del señor Castillo, sino porque es parte de una agenda globalista. Eso es lo que ha pasado en Nicaragua. Ortega está 20 años. Maduro en Venezuela, que empezó con Hugo Chávez. ¿Y qué comenzaron? A desestabilizar.
la economía. ¿Para qué? Para luego decir, nosotros tenemos la salida, nosotros tenemos el poder. Ya es la nueva constitución. Ahora han hecho una encuesta en Chile. Miren, en Chile, de aquí a unas semanas va a aparecer la nueva constitución de Chile. Y hoy en día, en sondeos que han hecho en Chile, la gran mayoría está en pleno desacuerdo. Pero como se dice, ya demasiado tarde. No se da cuenta la gente. Pero hoy en día, esas son las cosas que están pasando. Entonces, viene luego la desmoralización. ¿Qué vamos a hacer? Estamos perdidos. Y ahí surge, nosotros tenemos la salida. La solución para esta crisis, para esta grave situación económica, es una nueva constitución. Vamos a tener una mejor moneda nacional, vamos a tener mejor inversión, vamos a tener una educación gratuita. Nadie va a ver sin que ingrese a las universidades. ¿Ve? Mire, esa es la forma de la desestabilización, va a la desmoralización, pero de ahí va la crisis. Y de la crisis, la normalización, entre comillas, una normalización. En Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, se hace un subsidio, por ejemplo. ¿Qué se subsidia? El combustible. ¿Por qué? Porque ¿de dónde tiene la gente para poder comprar un galón de combustible? No puede. Entonces, se le tiene que subsidiar, ¿no? Se tiene que subsidiar los servicios básicos. Si un pobre paga 20 soles la energía eléctrica, pues 15 soles lo paga el Estado y solamente sobre ellos saca 5 soles. ¿Se da cuenta? Ese es subsidiar, ¿ok? Entonces, supuestamente eso va a normalizar la economía y va a mejorar y la gente va a decir, sí, tienen razón, antes estábamos peor, estuvimos peor, pero ahora estamos un poquito mejor y de acá a 5 años será mejor y 10 años seremos una gran potencia mundial. No más pobres en un país rico. Ese es el principio ideológico, subliminal, espiritual, que tiene como finalidad traerse abajo una nación. Y eso son especialistas los Illuminati y combinado con su gemelo, allí su mellizo, la masonería. Eso vamos a verlo en un momento. Y esta desmoralización tiene que ver con lo que es las creencias, ¿no? Las creencias, la cultura, la fe cristiana. Allí apunta también para desaparecerlo. ¿Sí? En China no se puede predicar el evangelio. ¿Sí? En China y en otros países más, igualmente. ¿Ok? Ahora, este nuevo orden mundial busca justamente una moneda única y una religión universal. Antecedentes del nuevo orden mundial. ¿Cuáles son los antecedentes del nuevo orden mundial? ¿Sí? A ver, ¿cuáles serán? ¿Cuáles serán? Por razones de tiempo no voy a mencionarlo, pero, perdón, voy a detallarlo, pero solamente lo voy a mencionar. Uno, la Torre de Babel. La Torre de Babel, así como lo escuchan. Allí empieza, ¿sí? En Génesis 11, los primeros 4 versículos, vemos el primer intento del hombre, del ser humano. ¿Para qué? Para que a nivel global pudiese llegar al cielo, ¿sí o no? Porque dice la palabra de Dios que todos dijeron, vamos a llegar al cielo, y comenzaron a levantar una torre tan alta, ¿hasta dónde habrá llegado, no? Hasta que Dios dice que, que confundió la lengua de ellos y ya no se entendieron, entonces dice, pásame el cemento, el otro para alcanzar el agua. No, no, quiero agua, quiero esto, y una confusión. De ahí viene el nombre Babel, ¿no? Entonces, ahí fue un intento a nivel global para unificarse e independizarse de Dios. O sea, quisieron llegar al cielo humanamente, terrenalmente, ¿sí? En la fuerza del hombre y no en la de Dios. Ya, ese fue un primer intento. Aquí vemos el primer nuevo orden mundial que estaba caracterizado por 3 elementos. Unidad. ¿En qué sentido? Independencia de Dios. Una cultura sin Dios. Y en tercer lugar, una religión sin tomar en cuenta la revelación de Dios. La revelación de Dios. Y eso lo vemos en la Torre de Babel. Así que les animo para que lo estudien, hermanos. Con estos 3 aspectos importantes. Unidad, cultura y religión. Luego tenemos este nuevo orden mundial, ¿no? Génesis 10, 8, 9, Génesis 10, 8, 9, dice, y Cus, hijo de Cam, engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra.
primer poderoso. Acuérdense bien esta expresión, primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso, cazador delante de Jehová, por lo cual dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Dios. Poderoso es un término que quiere decir, según la historia antigua, a la luz de la Biblia, Nimrod era tan poderoso y era tan grande la impresión que causó en la mente de los hombres, que el Oriente está lleno actualmente de tradiciones de sus extraordinarias proezas de Nimrod. Me estoy refiriendo. Nimrod estaba lleno de demonios que le daban habilidades, capacidades, ¿sí? Y estableció las bases para formar un gobierno mundial para su tiempo, con el objetivo que se le adorase. Los historiadores rabínicos, según sus fuentes, afirman que Nimrod era descendiente de un gigante que se destacaba por su canibalismo y por su gran estatura. Génesis 10:10, y fue el comienzo de su reino Babel, Eret, Acab, Calne, en la tierra de Sinar. Este fue el primer reino que hubo después del diluvio, ¿no? Nimrod no fue un hombre en nada temeroso de Dios, ¿sí? La palabra que se emplea acá en la Biblia, en el hebreo, es para poderoso, realmente es tirano. Tirano. ¿Qué es un tirano? Un desalmado, insensible, cruel, inmisericordia. En concordancia con cuando Pablo le escribe a Timoteo, dice, en los posteros tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, blasfemos, y etcétera. Continúa la lista, características de lo que justamente se está hablando en la palabra del Señor. Apocalipsis 1:3 dice, y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Continuamos. ¿Qué es el nuevo orden mundial? Hay tres objetivos clave del nuevo orden mundial. Claves, básicos, fundamentales. Número uno, disminuir drásticamente la población mundial. Ojo, esta pandemia tuvo como objetivo primario eso. Se calcula que algo de 2,5 millones a nivel mundial fueron las víctimas del COVID. Pero 2,5 millones comparado con 7,000 millones y pico de seres humanos que actualmente estamos en la Tierra, es nada. Por eso que hay teorías donde dicen que esta pandemia ha sido un simple experimento de la élite globalista para poder traer una segunda pandemia mucho más letal que la que hemos tenido hasta hace poco. Entonces, acá tenemos un segundo, ¿sí? Y un tercero también. Lo que decíamos con este espía ex de la KGB, ¿no? De lo que se refiere a cómo un país se puede destruir, ¿no? Desestabilizarlo, desmoralizarlo, la crisis y la normalización, ¿no? Acá está. Eliminar sistemas, destruir los sistemas, ¿no? Que hay acá. Bueno, acá tenemos un concierto en la cocina, van a disculpar. Entonces, acá tenemos estos, miren, supuestamente hay alimento suficiente en la humanidad hoy día como para 1.500 o 2,000 millones de habitantes que puedan tener desayuno, almuerzo y cena. O sea que aquí tenemos un excedente aproximadamente de 5,000 millones. Para la NOM, para la élite globalista, 5,000 millones de personas deberían desaparecer. Deberían dejar de existir en este mundo, ¿no? Obviamente que estos tiene pues toda una agenda bajo el brazo, como el aborto, como la ideología de género, porque en la ideología de género, mire, se corta, se impide una labor natural dada por Dios, que es la maternidad, y esta en el matrimonio. Esta ideología de género, que va acuñada con el nuevo orden mundial, pues impide el aborto.
Por eso que las pseudo feministas, no feministas, sino las pseudo feministas, no femeninas, sino las pseudo feministas, odian ver esta figura. Odian. Si es posible, cogen esa pantalla, esa laptop, lo tiran al piso. Ven al papá, a la mujer, al bebé recién nacido y al hijo mayor. Para ellos no. Porque esta no debe ser la familia. Y no debe haber prole, es decir, descendientes. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Entonces, ahí estamos viendo estas situaciones que estamos contemplando, ¿no? El Salmo 2, los primeros versículos del Salmo 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Adonai y contra su ungido. O sea, esta élite mundial pues desafía abiertamente en una forma de blasfemia. Es decir, esta nueva élite mundial, este nuevo orden mundial es un desafío y una blasfemia abiertamente al Padre Celestial y al Hijo unigénito, a Cristo Jesús, y por consiguiente al Espíritu Santo. ¿Sí? Y lo vamos a ver a continuación, ¿no? Lo que justamente estamos viendo hace un momento. ¿Tenemos algo más? Pastor, ¿Sí? pastor, una consulta. Adelante, adelante. Usted cuando estaba mencionando de los antecedentes, ¿no? Estaba mencionando los antecedentes para ver esto de la nueva orden mundial, ¿no? Ajá. Porque tocó el tema de la Torre de Babel. Como pues el ser humano iba en contra de lo que Dios mandaba, pues, ¿no? Que luego el diluvio, pues, él mandó que puedan dispersarse, pues, ¿no? Pero esa orden también lo podemos ver desde inicios cuando creó al hombre y le dijo multiplicad y fructificad la tierra, ¿no? Lo podemos ver desde ahí, esa orden, ese mandato, porque estaba tratando también de ver esto de la nueva orden mundial y algunos se cogen de esa parte porque luego más adelante cuando es- aparece Caín y Abel, ¿no? Más adelante en Génesis 4, vemos que Caín pues establece una ciudad, ¿no? Cuando la orden de Dios fue más bien que se dispersen y se esparzan, ¿no? Entonces, también podemos ver eso como un antecedente. Bueno, no sería el punto, ¿no? Quizás con el tema que estamos compartiendo, pero cuando comentamos hace un momento lo de Génesis 11 particularmente, vemos ahí tres efectos, tres puntos básicamente que son parte inherente del nuevo orden mundial, ¿no? Posiblemente, pero no como la que se dieron en ese momento, no como se dio, como que se buscó unificar a todos los seres humanos, a todos los hombres y mujeres de aquel entonces, con una sola consigna, ¿no? Una cultura sin Dios. Y esto es de concordancia con lo que dice la palabra de Efesios capítulo 2, cuando Pablo dice que en aquellos tiempos vivíamos sin Dios y sin esperanza. Y lo que justamente busca el nuevo orden mundial es tener una sociedad donde no exista la menor creencia o enseñanza que hay un Dios creador, que hay un Dios salvador y que hay un Dios regenerador. De ninguna manera. En los gobiernos totalitarios, bueno, o mejor dicho, donde hay las naciones, donde hay gobiernos autoritarios, pues esto se ve como una característica sine qua non. Sine qua non, es decir, es aquí o es allá. Y es allá como es aquí. Así, de plano. ¿De acuerdo? Bueno, hermanos, rápidamente quiero, para que permítanme ir viendo. En este nuevo orden mundial está el club de Bilderberg. Bilderberg, ¿no? Obviamente habrán escuchado posiblemente este miembro del club de Bilderberg. Es un grupo muy selecto de políticos, empresarios, banqueros y poderosos que tienen una reunión anual, ¿no? Y en esta reunión anual aproximadamente asisten un centenar de personas, aproximadamente, un poquito menos, un poquito más, mediante una invitación muy especial. Recuerda que este es un grupo, una élite muy cerrada. Es decir, cualquiera no ingresa ahí y cualquiera no recibe una invitación para ese tipo de eventos.
Esto aparece en la década de los 50. En su primera reunión fue por el consejero político Joseph Rettinger, un judío polaco. Miren, interesante que acá aparecen siempre los judíos, ¿no? Entre los invitados. Acá aparece también David Rockefeller. Anótenlo, David Rockefeller, descendiente de una familia judía desde Alemania. ¿Quién va a dar la inversión necesaria para que se pueda consolidar el club Bilderberg? De ahí su nombre, pues alemán, ¿no? El nombre alemán. En Apocalipsis 2.9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. O sea, la Biblia claramente ya menciona de esta élite globalista y de este nuevo orden mundial, pero no textual literalmente, pero sí la esencia o el sentido figurado de lo que es, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en estos instantes, ¿ok? Muy bien. Continuamos. ¿Qué es lo que plantea el club Bilderberg? Un solo gobierno planetario, un único mercado globalizado, un solo ejército, una sola moneda, por un banco mundial, uno solo. ¿Sí? Este club, esta cofradía tiene un presidente, ¿no? Pero controlando un 30% de la dinastía judía Rockefeller, los Illuminati, y un 70% de la dinastía selecta imperial judía, la familia de los Rothschild. Los Rothschild son Illuminatis, pero que tienen un 70%. Es una dinastía judía, ¿no? Ante una dinastía judía también de los Rockefeller, con un 30%, ¿no? Apocalipsis 3.9 dice, y aquí yo entrego la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, ¿no? Y todo esto justamente tiene una agenda aparentemente secreta, pero ya se van conociendo cómo operan y cómo actúan. Entonces, estas dos familias poderosas del mundo son las que lideran el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial. La familia que hemos visto hace un momento, Rockefeller y los Rothschild, ambas de origen judío. ¿Sí? Esta familia Rothschild es de origen judío alemán, ¿verdad? Estableció un negocio bancario en 1760. Luego comenzaron a acumular una gran fortuna y llegaron a formar parte de ser banqueros en Viena, en Reino Unido, en Francia, Italia, Alemania. Cientos de miles, millones, trillones de dólares es su riqueza. Participan en los eventos más importantes, históricos, porque ahí estaban presentes los Illuminati. Y mucho de esto se le atribuye, o gracias a la familia de los Rothschild. ¿Sí? Hasta el momento es un verdadero misterio la magnitud de las posesiones materiales que tiene esta familia. Sin embargo, su fortuna les permite reclamar los títulos de buena parte del planeta. Usted dirá, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Lord Byron, Rothschild, dijo, dame el control del dinero y no importará quién haga sus leyes. Como dice, el dinero hace las leyes. Bancos que pertenecen a los Rothschild, de Afganistán, de Albania, de Algeria, Argentina, Armenia, Australia, de la República de Azerbaiyán, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bélgica, Benín, de África, Bermudas, Centroamérica, de Bolivia, el Banco Central de Bolivia, el Banco Central de Bosnia, o sea, todos son los bancos centrales, ¿no? Banco Central de Bosnia, Banco Central de Brasil, el Banco Central de Bulgaria, el Banco Central de Camboya,
¿verdad? Tenemos también el Banco de Canadá, tenemos las Islas Caimán, ¿verdad? Tenemos el Central Bank of Chile, el Banco Central de Chile, the People's Bank of China, ¿no? En Asia. Tenemos Bank of the Republic Colombia, el Banco de la República Colombiana. Tenemos, miren, y la lista continúa, la lista continúa, la lista continúa, la lista continúa. Y aquí tenemos el Banco Central de Reserva del Perú, el BCR. No, no, esos lingotes de oro le pertenecen al Perú. Bueno, nos pertenecen a lo mucho quizás 5 o 7 lingotes, pero todo esos lingotes de oro tienen un título. Y ese título es de esta familia, los Rothschild. ¿Ah? ¿Qué les parece? Bastante interesante, ¿no? Ahora, por otro lado, los Rockefeller es una de las familias más importantes, poderosas y reconocidas a nivel mundial y en los mismos Estados Unidos, ¿no? La dinastía fue fundada por John Rockefeller, quien creó un vasto imperio empresarial, y esta familia ha sido compuesta por grandes empresarios, ejecutivos y políticos de renombre mundial, con una fortuna que supera los 600.000 millones de dólares, dueños de muchas patentes, monopolios de diversos tipos a nivel mundial. ¿Qué dijo David Rockefeller? David Rockefeller dijo, estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. ¿Sabe qué? La Biblia, ¿cómo los llama? La Biblia los llama como los mercaderes de la tierra. Mercaderes de la tierra, me parece haber escuchado eso. Claro que sí, porque está en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, del versículo 12 en adelante. Dice, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Los mercaderes de la tierra. ¿Interesante o no es interesante? ¿No? Y en Apocalipsis 18, 11 al 15, dice que los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación. ¿Sobre qué? Sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Versículo 15, Apocalipsis 18, los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Ay, perdón, cuidado, algún accidente por ahí pasó. Ahora, dice aquí, a ver, Apocalipsis 22:20, ¿alguien puede leer? Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven, Señor Jesús. Es lo que dice el Apocalipsis 22, versículo 20. Bueno, hermanos, vamos a terminar ahí. Vamos a terminar acá. Les pregunto, ¿qué les ha parecido? A ver, ¿qué les ha parecido a ustedes? A ver, vamos a ver acá. Uy, estamos acá. ¿Me están escuchando? Sí, pastor. Ya. Entonces, les pregunto a ustedes, hermanos. ¿Tienen algunas preguntas, algún comentario? A ver, brevemente, como para ya ir concluyendo esto de lo de ahora. Pastor, Sí, estamos viendo del libre de género. sí, Vemos todos los debates que hace Márquez, que todo lo echa a todos como lo inicia la izquierda, ¿no? ya, Pero viendo acá con este tema vemos que no está basado en los Illuminati y los masones. ajá, Y también estaba viendo de la masonería también que están las mujeres. ya, Y dentro de las mujeres está viendo ahí el Perú, Flora Tristán, coincide, ¿no? Con lo que es el movimiento feminista, ¿no? ajá, El PAN y todas mujeres que han sido también masones, y están dentro que está de la ideología de género, el aborto, todo. ok, Es algo interesante lo que estamos viendo. gracias, muy bien. ¿Quién más?
A ver, ¿quién continúa? ¿Quién desea comentar algo más? Pastor, disculpe, también con respecto a los Illuminati, por ejemplo, usted nos mostró lo que es el símbolo, ¿no? Y ese símbolo, por ejemplo, donde sale un ojo, creo que también se puede ver en varios artistas, ¿no? Como usted mencionaba, cantantes, actores, por ejemplo, de Hollywood, muchos tienen tatuajes con esa marca. Y como que ya no es algo oculto, sino es algo que ellos mismos manifiestan, ¿no? Ujú, así es, efectivamente, eso es correcto, así es. Ujú. ¿Algo más, hermanos, que quieran añadir, compartir para ir terminando ya la clase? Yo creo que casi todos los políticos en Perú están metidos en la masonería, ¿verdad? Buen número, hay un cierto grupo, sí, miren, Kuczynski es un masón. Castañeda, creo que hablan también, todo el partido aprista Kuczynski, creo que un era masónico. tremendo masón, mm, sí, El partido aprista creo que también, los dos son ok. Castañeda, casi la mayoría. Buen número, ¿no? Sí, sí, efectivamente, ha habido varios personajes que pertenecen a lo que es el mundo de la masonería, ¿no? Que están involucrados justamente en lo que es esta situación, ¿no? Pero es ¿Sí? difícil salir de ahí, ¿verdad? ¿Perdón? Uno que ingresa a la masonería es difícil que salga igual que los Illuminati, Ujú. Así es, sí. la religión. Sí, es una situación bien, bien compleja, muy especial, Incluso ¿no? hay Pero, ese libro de Chick Publicación, luego que sacó una revista, que estaban dentro de, que estaban a las iglesias de Illuminati, ujú, disfrazados, ¿no? Como pastores, como dice, no, para dividir, para destruir la iglesia, ajá, ok, sí, dentro de, metido también en lo que es el Vaticano. así es, hermanos, efectivamente. Claro, sí, también ahí tiene que ver Roma, ¿no? Sí. Pero es interesante, hermanos, que ustedes se van a dar cuenta que esto lo tiene que ver con lo que es el aspecto de lo que es la profecía bíblica. O sea, este nuevo orden mundial, este élite globalista está como parte de lo que es, no sé si llegué a ponerles acá. Tiene un programa acá con el control, acá no sé qué está pasando. Para que puedan ver esta imagen. Esta es una imagen de Open Society Foundations. Fundaciones de una sociedad abierta, una sociedad libre, bueno, free society sería, ¿no? Pero dice open society, como una sociedad que se abre, ¿no? Una sociedad abierta, una sociedad solidaria. Y pues, ¿quién está liderada allí? George Soros. George Soros, de origen judío, es el que está encaminado aquí para especialmente América. Y él está disponiendo, o sea, el orden mundial, millones y millones de dólares para que justamente cambiar gobiernos, imponer la ideología de género, financiar las campañas de aborto. Y uno de sus brazos derechos de George Soros es la prensa, es la comunicación, es llegar al pensamiento de cada ciudadano, de cada país, ¿sí? Y para eso maneja, pues, marketing, maneja una serie de lo que es los medios de comunicación, la influencia de los videos, los videoclips, la música y todo aquello que busque justamente llegar a esta situación. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo, hermanos. Y bueno, no sé si habrá algo más ya para ir terminando. Pastor, disculpe, esa parte, como usted decía, también tiene que ver con el tema de la escatología, porque si nosotros vemos, pues las profecías bíblicas mencionan de que cuando haya paz sobre la tierra, cuando todo esté como unificado, algo así,
es cuando vendrá el anticristo, pues, ¿no? Y ahí vemos que estas sociedades lo que buscan es instaurar un solo gobierno, ¿no? Con el tema de la globalización, por ejemplo, para que todos los países puedan estar unidos y fomentar eso, pues, ¿no? Ujú. Así es, así es. Bueno, estimados hermanos, eso es por el momento lo que tenemos y por favor prepárense para el debate y también para aquellos que todavía no han presentado las últimas prácticas o alguna de las prácticas y sus apuntes, envíenmelo. De preferencia mi correo y si no, pues ya al WhatsApp. ¿Ok? ¿Ok? Está Bueno, que bien, Dios los pastor. bendiga. Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Dios le bendiga, pastor. Dios los Bendiciones, bendiga. hermanos. Buenas Dios le noches, bendiga, pastor. hermano. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga.